26 de mayo de 1983, nacía un asesino en serie histórico. Este oscuro personaje pasó de más de 20 años cometiendo los más horrendos crímenes. Maria Bultic arrastraba su equipaje, que era demasiado pesado para una joven de 20 años. Había sentido su carga al subir con la maleta al vagón, pero el miedo le pesaba más. Mientras el expreso se dirigía rumbo a Düsseldorf. Y cuando al fin llegó a la gélida estación de tren, descubrió con un mal gusto que el miedo seguía ahí, con ella. Bultic tenía pánico, un pavor punzante, como la mayor parte de los vecinos de Düsseldorf, hacia 1930. Durante meses, en Alemania, se había hecho eco de un reguero de cadáveres, con el que cada pocas semanas amanecía en las calles. Décadas antes, un psicópata asesino de prostitutas, bautizado como Jack el Destripador, había sembrado el caos en Londres, pero lo que sucedía en Düsseldorf era 1000 veces peor. Este criminal era un animal salvaje. Su crueldad estaba desbocada, su forma de actuar apuntaba a una fiera rabiosa, más que a un hombre. Solo en el último año se había sembrado el terror, degollando, violando y cosiendo a tijerazos a sus víctimas, o las molía usando un martillo. Luego, a muchas de ellas, como se develaría después, les sorbía la sangre. Bultic se forzó a pensar en otra cosa. Le había indicado que apenas llegue a Düsseldorf, se dirigiera directamente al albergue de estudiantes. Mientras buscaba su nota en el que había escrito la dirección, escuchó a un hombre. «¿Te puedo ayudar?», le dijo. Ella dio un salto del susto. Antes de girarse siquiera, la joven vio una mano sujetando su brazo. Luego sintió el olor rancio a alcohol. Después vio el rostro de un hombre enmarañado hablándole. Ella trató de zafarse, pero no pudo. De repente, un segundo tipo apareció. Bultic lo recuerda como un hombre bien vestido, con un bigote perfectamente recortado y un rostro empolvado de una piel muy pálida. El segundo hombre le preguntó si estaba bien. Ella le agradece y le pide que lo acompañe al albergue. Ya en el camino, el hombre se desvía hacia su casa, donde se le insinúa. Bultic lo rechaza. El desconocido no se lo toma mal y le dice que ahora sí le acompañará al albergue, pero termina en el bosque, a las afueras de la ciudad. Él la empuja, la arroja al suelo, mientras sus manos se cierran en su garganta, pero el hombre la suelta y se aleja del lugar, dejándola inconsciente. Por suerte, logró sobrevivir, pero solo de puro milagro. ¿Quién era el primer hombre? Es una incógnita, pero sí se conocía al segundo. Peter Karten, conocido como el vampiro de Düsseldorf. Para desgracia de la joven, apenas a su llegada se topó con el asesino que hacía tanto tiempo aterrorizaba a Alemania. Su mala suerte, sin embargo, fue clave para cazar al criminal. La joven pudo aportarles una descripción detallada de su aspecto, lo que permitió a los agentes elaborar un retrato y salir en su búsqueda. Peter Karten nació el 26 de mayo de 1983, dentro de una familia disfuncional que vivía en la miseria más absoluta y con muchas bocas que alimentar. Peter fue el tercero de 13 hijos. A todos le tocaba compartir un pequeño apartamento, donde a Peter y sus hermanos les tocaba ver cómo su padre, un alcohólico, abusaba sexualmente de sus hermanas y golpeaba a su madre. En medio del maltrato física y psicológica, Peter decidió escapar de su casa. Aunque sabía que lo que sucedía en su casa no era normal, en su interior fue arraigando un sentimiento que parecía empujar al joven hacia una vida marcada por la delincuencia y la violencia. Parece ser que al poco tiempo de abandonar su hogar, asesinó a 2 amigos ahogándolos en un río. Aunque se carecen de registros policiales que puedan corroborar estos hechos, tuvieron que transcurrir algunos años para que Peter volviera a matar. Su sadismo despertó cuando conoció a un amigo que lo invitó a trabajar en una perrera, un drogadicto depravado que lo enseñó a masturbar perros
Pronto Peter empezó a tener sexo con ellos. Sería encarcelado 2 años por robo. Después de su libertad, Peter no tardaría en sembrar el terror. Quemaba graneros donde se excitaba al escuchar a los animales gritar y quemarse vivos. Algunas víctimas fueron vagabundos que se escondían en el granero para pasar la noche. La vida de Peter solo se basaba en la delincuencia y el placer. En uno de sus tantos robos, entró a un bar donde vio a una joven de 13 años durmiendo en su habitación. Tras comprobar que no había nadie en casa, Peter no se lo pensó y la estranguló. Luego, con un cuchillo cortó su cuello hasta el punto de casi degollarla, para luego beber su sangre. Lo más escalofriante de este hecho fue que el padre de la chica, Peter Klein, fue acusado del asesinato de su propia hija, ya que Carten dejó en la escena un pañuelo con sus iniciales, PK, que casualmente coincidían con las del padre. En un nuevo asalto domiciliario, el asesino se topó con la joven de 17 años, a la que estranguló con sus propias manos. Aquel fue el punto de inflexión que marcaría el inicio de una serie de asesinatos que aterrorizaría a la ciudad de Düsseldorf. Carten, que anteriormente había disfrutado matando y torturando animales, empezó a asesinar seres humanos. Las siguientes víctimas serían 2 hermanas, a quienes engañó. A la mayor le pidió que le comprara unos cigarros, pero a su regreso se encontró con su hermana ya muerta. Ella correría la misma suerte. La estranguló, mutiló y bebió su sangre. La locura de Carten estaba sin control. No tardó en acechar nuevas víctimas en callejones, donde las violaba, estrangulaba y degollaba. Una de las víctimas que logró sobrevivir contó que el asesino bebía compulsivamente de la sangre. Carten era un enfermo despiadado. Una de las víctimas, llamada Hannah Hahn, a quien tras apuñalarla con una tijera, la enterró cerca de un río. Al día siguiente la desenterró y abusó íntimamente de ella. Quiso crucificarla, pero no lo consiguió y dejó el cuerpo abandonado. Carten estaba fuera de sí, llegaba a matar hasta 5 personas en una semana, dejando a varios otros con graves heridas. La gente ya no salía, estaba aterrada con la idea de toparse con el asesino. La policía, al verse presionado por capturarlo, ofrecieron una gran recompensa a aquel que ayude a identificarlo. En mayo de 1930, la esposa de Peter pensó que le estaba jugando una mala broma cuando le contó que él era la bestia de Düsseldorf. Pero Peter mantuvo una posición erguida y seria, contándole a su esposa el placer que sentía prácticamente desde la adolescencia, el hecho de estrangular y sorber la sangre de sus víctimas. Él le pidió que lo entregase a la policía, así ella podía vivir tranquila con la recompensa que ganaría, ya que según él, amaba a su esposa y no quería verla sufrir. Este se entregó a la policía sin poner la mínima resistencia. Durante la sesión de declaraciones, confesó alrededor de 70 actos criminales, entre los que se incluían agresiones sexuales, asesinatos y actos de piromanía. Tras escuchar las terribles declaraciones del acusado, el jurado no dudó en sentenciarlo a muerte. Carten no protestó ni intentó apelar, aceptando la pena en silencio. Su ejecución por guillotina se fijó para el 2 de julio de 1931. Su estado de enajenación mental y el grado de trastorno quedó en evidencia tras sus últimas palabras antes de morir. Al subir al patíbulo donde sería ejecutado, antes de apoyar el cuello en la guillotina, miró a su verdugo y le murmuró con calma: «Dime, después de que me cortes la cabeza, aún podré escuchar, al menos por un momento, el sonido de mi propia sangre brotando de mi cuello». Los psiquiatras del país se mostraron muy intrigados con el caso del análisis clínico de las actividades del que fue bautizado como
el vampiro de Dusseldorf. Así que pidieron su cabeza para examinarla. A día de hoy, la cabeza del vampiro se exhibe en el Museo Ripley's, en Wisconsin, Estados Unidos, donde se sigue alimentando la intriga y el morbo del mal ajeno.